Embriología del aparato respiratorio es un poco más corta que embriología cardiovascular, que definitivamente es muy larga. La forma en que se va a explicar el tema es la misma forma que se clasifica y se organiza el sistema respiratorio anatómicamente hablando. Y a modo de repaso, también para el examen, debemos recordar que la vía respiratoria se clasifica en alta y en baja. La vía respiratoria baja involucra desde la laringe, la tráquea y la segmentación de los bronquios. Recuerden ustedes también que debemos aprendernos los nombres de los bronquios hasta la segmentación terciaria, es decir, hasta los 10 bronquios del lado derecho y los 8 bronquios del lado izquierdo. Ahorita también se los puedo ayudar a recordar. Bueno, entonces, ¿por qué estoy hablando de vía respiratoria alta y baja si vamos a hablar de embriología? Porque resulta que la vía respiratoria se puede clasificar según su función. Si es de conducción, únicamente va a hacer eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una serie de conductos. Esos conductos tienen un epitelio específico, es decir, su función en la vida es que ingrese oxígeno desde el ambiente exterior hacia adentro, hacia los pulmones, introduce oxígeno y saca dióxido de carbono, CO2, hacia el ambiente externo. Eso simplemente es transporte de gases. Bien, entonces vamos a crear una estructura en el embrión que se dedique únicamente a transportar gases. Lo que hacemos nosotros los seres humanos es, en un principio, construir primero un método de transporte de gases. Además de eso, dentro de esta tráquea, como estudiaron en su histología, hay un epitelio, aquí está esquematizado con estas líneas, rosaditas, donde ese epitelio es especial, son células que son llamadas cilíndricas, que tienen algunos cilios. Esas células cilíndricas están intercaladas con otras que se llaman células caliciformes. Las células caliciformes, su función en la vida es producir moco. Y en el aparato respiratorio, ese moco sirve para atrapar todas las moléculas de contaminación del ambiente. Entonces, sí, primero en el embrión lo que va a aparecer es una tráquea, una laringe, una tráquea, unos bronquios, pero tiene la característica que ese epitelio es exquisito y exclusivo del sistema respiratorio. Ahora en adelante, cuando hablemos siempre de epitelios, eso es endodermo. ¿Listo? Eso es endodermo. Y cuando hablemos de cartílagos, de músculo como el que está aquí, el músculo de la tráquea, recuerden que la tráquea no es que sea un círculo totalmente, sino más bien es un anillo que en la parte posterior tiene músculo liso. Los dos son derivados del mesodermo, ¿listo? Y por último, más adelante, de lo último que hace el embrión para la formación de sus pulmones es la formación de los alveolos, es decir, del parénquima pulmonar. Bueno, entonces vamos a ver que a pesar de que, o que si existiera una posibilidad de que cuando nacen recién nacidos, muy prematuros, como lo pueden ser esos bebecitos de a veces que nacen de 4 meses, de 5 meses, o sea que 20 semanas, es imposible, por más esfuerzo que nosotros hagamos, que él sobreviva. ¿Por qué? Porque no tiene alveolos aquí adentro. ¿Listo? O sea, no está aquí, no tiene el material. Es decir, en el momento en que cortemos el cordón umbilical de un bebecito que es supremamente prematuro, por más que nosotros dispongamos de una UCI neonatal, además con todo lo último en guarachas para recuperar a ese bebecito, no va a ser posible porque él adentro básicamente no tiene alveolos que hagan el intercambio gaseoso. Entonces, lo primero, tráquea, y vamos a ir bajando hasta que se forme finalmente el pulmón abajo. Bien, este proceso empieza, yo digo que tardíamente, porque recuerden que el corazón arrancaba en la tercera semana de gestación, apenas con 15 días de ser vivo, de estar creado allá dentro del vientre de la mamá, empezamos a formar un corazón. En cambio, los pulmones empiezan es por allá iniciando la cuarta semana de gestación o iniciando el segundo mes. Este proceso va a tardar
todo el desarrollo, pero no se va a detener en el momento del nacimiento. Es decir, los alveolos, toda la segmentación que haya dentro de los pulmones de los alveolos continúa inclusive después del nacimiento. Por eso aquí yo le pongo interrogados hasta los 8 años de edad. 8 años de edad interrogado porque el libro de Lachman dice que son 8 años. Sin embargo, les voy a contar de un artículo reciente, gratis, que está disponible, que dice que nosotros terminamos de formar nuestros pulmones, inclusive hasta llegar a los 21 años de edad. O sea, todavía algunos de ustedes están en etapa de desarrollo. Bien, y estos dibujitos los hemos visto varias veces. Solamente quiero que recuerden este saco vitelino. Es toda la bolsita que está de color amarillo. Y que además de esto, esta bolsita de color amarillo que se llama saco vitelino, aquí alrededor tiene una capa de mesodermo visceral. Para construir pulmones vamos a utilizar estos dos tejidos, el amarillo endodermo para formar epitelios y el mesodermo visceral que está por fuera para construir cartílagos, músculos, tejidos conectivos. Bueno, bien. Después de esta clase o dos más adelante vamos a hablar de sistema digestivo. El sistema digestivo es el que origina el aparato respiratorio. Bueno, entonces voy a meterme aquí un poquito con sistema digestivo, pero de una forma sencilla. Entonces, aquí está nuestro saco vitelino. En el dibujo que le sigue, en el C, estamos mostrando cómo le crece el cerebro a este embrión de 4 semanas. Y eso implicaba lo que ya hemos hablado. Cuando crece la cabeza más, hace que ese embrión flexione el cuello. En el momento en que flexiona el cuello, pliega o aprieta, cambia la forma de este saco vitelino. Aquí estaba propiamente como un saco grande, dilatado, y aquí ya empezó como a volverse más estrecho en la parte del centro. Pero lo que más importa es la porción del saco vitelino que queda por dentro del embrión. ¿Listo? Entonces recuerden que esto es el embrión. Aquí por dentro queda todo lo que está señalando de amarillo es saco vitelino. Pero ya como queda por dentro del embrión va a recibir el nombre de tubo digestivo primitivo. Imagínense que aquí está la boca. Bueno, y aquí en el otro extremo, aquí estaría el ano. ¿Listo? Entonces, todo esto que queda dentro del embrión va a ser el tubo digestivo. Este proceso que acabo de relatar, ¿sí? Que crece la cabeza, que cambia, que empuja el corazón hacia el tórax, que asimismo un pedacito del saco vitelino queda dentro del embrión, se tarda 2 semanas. Entonces, esta imagen que les estoy mostrando aquí ya es más adelantada en ese proceso y ya nos están resumiendo todo. Fíjense que de color amarillo terminó formándose un tubo que tiene un inicio, que va a ser la boca primitiva, y tiene una porción final que va a ser el futuro ano. Inicialmente no hay un ano, hay una estructura que se llama cloaca. Bueno, y mire que le dejan exactamente el mismo color, amarillo, ¿listo? Entonces, esto es saco vitelino. Específicamente, ¿qué tipo de tejido era el saco vitelino? Endodermo. Por eso siempre lo pintan de amarillo. Bien, entonces, este intestino primitivo que va desde la boca hasta el ano, lo vamos a dividir en 3 partes, ¿listo? Hay una región, una primera región que se llama intestino anterior. Intestino anterior. Viene desde la boca, ¿listo? Acá estaría la boca de ese embrioncito. Aquí después de la boca, ¿qué sigue? Pues sigue el esófago. Después sigue el estómago. Bueno, aquí está un pequeño estomaguito chiquitico. Y hasta el duodeno. Bien, aquí le estoy trazando un límite. Ahí se termina el intestino anterior, desde la boca hasta la mitad superior del duodeno. Eso se llama intestino anterior. Bueno,
El intestino medio, como para no dejar el concepto a medias, el intestino a medio termina más o menos a este nivel, ¿listo? Cubre todo este pedacito, ¿listo? Es decir, la porción final del duodeno, todo el intestino delgado, es decir, yeyuno y el ilion, y hasta la mitad del colon transverso. Lo repetiré de nuevo, en este momento no importa, ¿listo? Pero lo repetiré de nuevo cuando hablemos de tubo digestivo, ¿bien? Y el último pedacito se llama intestino posterior y es este que está aquí final. Simplemente está diciendo que es la otra mitad del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y el ano. ¿Listo? Repito, lo describiré de nuevo cuando hablemos de tubo digestivo. Bien, entonces, ¿por qué estoy hablando de intestino? Porque resulta que del intestino anterior, quiero que vean aquí, cómo en la cuarta semana de gestación empieza a crecer un divertículo respiratorio. Divertículo es una bolsita, aquí la están pintando de color azul, ¿listo? Y aquí lo llaman divertículo traqueobronquial, el mismo nombre lo está diciendo. A partir de este divertículo va a empezar a generarse una tráquea, ¿listo? Una laringe y una tráquea, que es lo primero que aparece. Cuando ya vemos el siguiente dibujo que está aquí, podemos ver eso. Aquí está ya más largo, la laringe estaría como a este nivel y la tráquea. Y también nos dejan ver cómo se va a empezar a dividir en los bronquios primarios, secundarios, terciarios, que también vamos a repasar el nombre hoy. ¿Bien? Bien, entonces, primera conclusión. El sistema respiratorio se origina del intestino anterior. 1. 2. Empieza siendo un tubo, un divertículo que se llama divertículo traqueobronquial. ¿Listo? Y número 3. Este dibujo está incompleto. ¿Por qué? Porque solo nos están pintando aquí la pared amarilla, es decir, esta que estábamos viendo acá, este pedacito. ¿Bien? Endodermo. Pero resulta que este endodermo no está solo. Yo les dije, vamos a jugar con estos dos tejidos. Siempre que veamos endodermo por dentro, por fuera va a tener mesodermo visceral. O sea que si yo complementara este dibujo aquí, que está solito, debería ponerle afuera un croquis rojo que está esquematizando el mesodermo visceral. O sea, conclusión, si se está formando esta tráquea pequeñita de endodermo, ¿sí? De endodermo el tubo, pero por fuera sigue teniendo una capa de mesodermo visceral. ¿Listo? Mesodermo visceral. Otro dibujo para tratar de hacer entender lo que estoy tratando de decir. Están viendo un corte transversal de una tráquea con tinción hematoxilina eosina. Eso es una tráquea, ¿cierto? Lo que estamos viendo en morado, bien basófilo, es cartílago hialino, que es el cartílago que tiene la tráquea, ¿cierto? Miren que este cartílago no es completo un anillo 360 grados, sino más bien es una herradura. Bien, y en la parte de atrás lo que tiene, todo lo que están viendo rosado, eosinófilo, es músculo liso. Estos pedacitos que estamos viendo aquí son glándulas, ¿listo? Glándulas que producen moco. Entonces, esto que está aquí de amarillo corresponde a lo que se forma derivado del endodermo. Me devuelvo. Aquí teníamos todo esto amarillo. ¿Listo? Entonces, el endodermo va a formar el epitelio respiratorio, que recuerden que es pseudoestratificado, cilíndrico, con unos pequeños cilios y células caliciformes. Ese epitelio, más las glándulas que estén por ahí, ellos son derivados del endodermo, lo de por dentro. ¿Listo? Quiere decir eso que lo de por fuera, es decir, el cartílago hialino, los tejidos conectivos que estamos viendo aquí, el músculo liso de aquí de posterior, esos son derivados del mesodermo visceral. ¿Bien? Entonces, endodermo forma el epitelio respiratorio y las glándulas. El mesodermo forma cartílagos, cartílagos hialinos,
forma tejido conectivo y músculo liso. Aquí lo estoy señalando. ¿Listo? Muy bien. Ahí tengo unas pocas moléculas donde les estoy diciendo que no es casualidad que la tráquea esté en esa posición, porque si se forma a partir del tubo digestivo, bien podría salir una tráquea por aquí pegada al colon o pegado aquí al intestino delgado. Esto ocurre aquí en esta posición específica, dado que tiene las concentraciones necesarias de una molécula que se llama ácido retinoico. ¿Listo? El ácido retinoico es la vitamina A. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros no podemos administrar ningún medicamento que juegue con las concentraciones de vitamina A en las gestantes. Por ejemplo, el tratamiento para el acné. Hay un medicamento, se llama Isofase, Accutane, Rocutane. El caso es que la molécula se llama isotretinoína. La isotretinoína es vitamina A, una concentración altísima. Lo que hace es mejorar la descamación de la piel. Eso lo deja uno lo más de bello, perfecto, la vitamina A, isotretinoína. Pero cuando hay un embrioncito en desarrollo que necesita que aquí haya una concentración específica de esa vitamina A para que ahí se genere una tráquea, no conviene ponerle concentraciones diferentes en otras partes del cuerpo. Entonces, si hay una gestante que esté en tratamiento para el acné, hay que suspender la isotretinoína y esperar que ojalá, por Diosito lindo, no haya lesionado o no haya fallado el proceso del desarrollo de esta tráquea. Lo mismo, si ustedes quieren tratar el acné en ustedes mismos o en algún paciente que se la vayan a recomendar, vaya que siempre en la fórmula que quede escrita, que ustedes ordenan, mandan y especifican la anticoncepción y que se le explicó a ese paciente que no puede quedar en gestación mientras esté tomando esos tratamientos contra el acné. Bueno, esta tráquea, ahí aquí en este punto, miren que aquí nos están pintando estas bolitas, estas bolsitas. Esas bolsitas ya las conocemos, son los arcos faringios, los que aparecían a este nivel. Por eso les puse de nuevo esta diapositiva. La tráquea también va a crecer a la altura donde estaban esos arcos faringios. Y aquí estamos viendo un dibujo de ese embrioncito de 4 semanas con esos 4 arcos faringios. Resulta que es específicamente a nivel del arco número 4 y número 5, que acuerden que nosotros era muy pequeñito, tan pequeño que no estaba, y ahí aparecía un huequito, ¿listo? Ese huequito de ahí hacia abajo es donde va a crecer la tráquea. Bueno, entonces, ¿están relacionados los arcos faringios con el nacimiento o el origen de la tráquea? Sí, ocurre en el piso entre el cuarto y quinto arco faríngeo. Bien, y no se olviden, voy a repetir lo siguiente porque es importante. Entonces, si yo tengo ahí ese huequito, elegí el color a propósito, es porque aquí alrededor hay un centro de endodermo que está rodeado de mesodermo visceral. ¿Listo? Ahí hacia abajo va a empezar a crecer. ¿Listo? Bien, aquí estamos viendo de nuevo el agujerito donde empieza a crecer. ¿Listo? Y la forma en que empieza a adoptarse. Bien, aquí de nuevo, este corte que estamos viendo aquí es de la faringe, ¿vale? Es como ese corte que está aquí, es este que está en esta cabecita, solamente que lo estamos mirando aquí por detrás, como si estuviéramos parados aquí mirando hacia adelante. Veríamos esto. Aquí está la raíz de la lengua. Bueno, ¿cómo se vería aquí visto desde atrás? Entonces, estas paredes que estamos viendo aquí son faringe. ¿Listo? Y alcanzamos a ver este mismo agujerito embrionariamente en el adulto se ve de esta forma. ¿Listo? Y es la laringolaringe, la primera porción de la laringe. ¿Listo? Eso se llama laringolaringe. Bien, aquí estos cartílagos que estamos viendo corresponden a la laringe. Recuerden que también los vieron allá en el laboratorio. Este que está aquí se llama cartílago tiroides, ¿cierto? El que está por debajo, que es más delgadito por delante y ancho por detrás, se llama cricoides, y que el cricoides por detrás tiene montados otros 2 cartílagos de forma triangular que se llaman los
aritenoides, cuyas punticas, los cachitos finales, se llaman corniculados. Corniculados. Y vemos también aquí la epiglotis. Bueno, espero que hayan visto el modelo de laringe del video que les mandó el doctor Camilo al respecto, porque probablemente si se pregunta algo de cuello será en relación con esto. Bien. Entonces, la primera parte del aparato respiratorio, de la vía respiratoria baja, es estos cartílagos. ¿Listo? Entonces, estos cartílagos son de origen mesodérmico. Aquí les pinté lo rojo que está alrededor, va a formar esos cartílagos. El endodermo que está por dentro forma el epitelio que está tapizando por dentro estos cartílagos, epitelio respiratorio. Bien, entonces hemos formado la laringe. ¿Listo? Recuerden, cartílagos, mesodermo visceral. Listo. ¿Qué sigue a continuación? Que esto siga creciendo hacia abajo. Bueno, para formar la tráquea. ¿Vale? Y les voy a dejar este dibujito de un árbol. ¿Listo? Cuando uno lee en inglés de este tema, dice que se llama ese proceso ramificación. Y es precisamente porque comparan al crecimiento distal de la tráquea, es decir, mientras la tráquea va descendiendo y se va formando ese tallito, luego empieza a generar pequeñas ramificaciones, igual que el crecimiento de los árboles. Bueno, entonces a esta porción de la tráquea, que vendría siendo el tallo de este árbol, lo llamamos simplemente producción conductora, porción conductora. Porción conductora. ¿Cuál es la función de la porción conductora? Transportar gases. ¿Listo? Recuerden que si nos tomamos la molestia de que aquí por dentro de esta tráquea vamos a poner glándulas que produzcan moco, es porque es necesario que ese aire no entre seco al aparato respiratorio. Los que son aquí auxiliares o han tenido la oportunidad de trabajar en un centro donde se atiendan pacientes que tienen suplementación de oxígeno, saben que el oxígeno no debe ingresarse seco, ¿cierto? Sino que el oxígeno atraviesa agua, líquido, para que entre húmedo. ¿Listo? Se embriaga y se llena de moléculas de H2O para que pueda ingresar. ¿Listo? Eso mismo es el por qué aquí por dentro hay un epitelio específico para que ese aire ingrese húmedo. Por eso ese epitelio tiene glándulas caliciformes, que produzcan moco. Bien, entonces esa es la porción conductora, la tráquea, ¿vale? ¿Cuál sería el nombre de estas hojitas que están aquí? Son los alveolos, donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. ¿Listo? Es decir, que aquí pegadito, ahorita le voy a mostrar cómo va a empezar a aparecer una arteria aquí, una rama de la arteria pulmonar. ¿Listo? Y voy a pintar sangre de color azul, porque es sangre sin oxígeno. Bien, entonces tiene que estar bien pegadita a ese alveolo, aquí por aquí entra el oxígeno, ¿vale? Para que se pueda ocurrir este intercambio entre estas dos, ¿listo? Que los glóbulos rojos empiecen a captar las 4 moléculas de oxígeno que tienen que cambiar. A eso se le denomina intercambio gaseoso. Y la zona específica que se encarga de hacer, o de más bien de ese intercambio gaseoso, la vamos a llamar porción respiratoria. ¿Cómo? Tiene una función diferente esta porción conductora, que solo es de transportar gases. Como tiene una función diferente a esta porción respiratoria, las células que vamos a estudiar aquí son diferentes. Entonces, ustedes se acordarán por sus clases de histología que el epitelio que hay aquí arriba es cilíndrico, ¿sí? Ciliado, aquí estoy pintando una célula, no es un minion, ¿sí? Es una célula ciliada. Miren que le estoy marcando como si fuera falsamente estrados, ¿listo? Entonces, estas células tienen que ser altas cúbicas por un motivo, ¿cierto? Porque ellas tienen que ayudar a que estos cilios también hagan ese movimiento. Recuerden que los cilios que están ahí, su función es actuar como don barredora, ¿sí? Como el de los Simpsons, para que barra el moco hacia afuera.
ese epitelio que está aquí afuera tiene que ser diferente al que voy a pintar aquí abajo. El de aquí abajo es un epitelio. El epitelio de los alvéolos son células planas, ¿cierto? Recuerden que no, estas células no se llaman pulmoncitos, sino se llaman neumocitos, ¿listo? Aquí voy a dejar uno más grande, bueno, porque hay neumocitos diferentes. Entonces, este epitelio aquí es diferente a este otro epitelio que está aquí abajo. ¿Vale? Entonces vamos a ver, en las etapas que les estoy mostrando, ya se las muestro, vamos a ver que a medida que el epitelio, que la vía respiratoria se dirige más hacia abajo, las células empiezan a volverse mucho más planas. Bueno, ¿para qué queremos células planas en los pulmones? Pues claro, es más fácil, aquí viene una molécula de oxígeno, ¿listo? O dos. Es más que esta molécula de oxígeno atraviese una célula plana, aquí la puede atravesar perfectamente para llegar a una arteria que está llena de sangrecita, para que esa sangre capte esa molécula de oxígeno. Es más fácil atravesar una célula plana que una célula cilíndrica. Aquí llega y se pierde por todo este citoplasma y nunca va a llegar hasta esta zona. ¿Listo? Entonces, vamos mirando. Bien, entonces, lo único que hemos hecho es explicar un montón de cosas donde ha empezado a crecer una tráquea. ¿Listo? Esa tráquea, no lo voy a repetir, pero ya saben que tiene un epitelio diferente a los alvéolos que van a estar adentro de los pulmones. ¿Bien? Bien, ¿qué estamos viendo en este dibujito? Aquí atrás, el esófago, y aquí adelante está donde está creciendo el divertículo respiratorio, donde está creciendo la tráquea. Bueno, bien, lo primero que lógicamente tiene que ocurrir es separar estos dos conductos, ¿cierto? Porque en el momento en que este bebecito nazca y empiece a chupar teta, a hacer la lactancia, que tiene que ser obligatoria, no queremos que esa leche se vaya por la tráquea y broncoaspire ese bebé. Entonces, hay que separar esos dos conductos apropiadamente. No sé si alcanzan a ver aquí, que aquí en medio de ellos dos sigue habiendo una comunicación. Bien, entonces resulta que para poder separar estos dos conductos, tráquea del esófago, los tejidos que están aquí en los bordes, los estoy señalando, que se llaman crestas tráqueoesofágicas, empiezan a crecer. Y aquí estaría. Este 8 que estoy señalando aquí arriba, esta imagen es esta que está aquí atrás. O sea, el circulito que está atrás es el esófago, este esófago, y aquí adelante es la tráquea. ¿Listo? Las flechas están señalando estas dos zonas gorditas. Esas dos zonas se llaman crestas tráqueoesofágicas. Entonces, en la cuarta semana de gestación, una vez que se ha generado la tráquea que empezó a crecer, empiezan a crecer unos tabiques de tejido de mesodermo que se llaman crestas tráqueoesofágicas. Estas crestas, su función es empezar a crecer hacia la línea media para que me separen totalmente dos agujeritos. Uno por delante, que será la tráquea, y otro por detrás, que será el esófago. ¿Listo? ¿Cómo se llama el tejido que separa la tráquea del esófago? Crestas tráqueoesofágicas. ¿Listo? Cuando ya se ha separado totalmente, lo que queda aquí en esta zona es un tabique. Tabique tráqueoesofágico. Por supuesto que si esto ocurre perfectamente bien, no hay problema, pero hemos visto que cada uno de los pasos del desarrollo puede salir mal, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso que salga mal? Aquí estamos viendo la relación anatómica normal sana, ¿cierto? Tráquea por delante, esófago por detrás, ¿cierto? Aquí, tráquea, o más bien, esta es la laringe, estas son las cuerdas vocales verdaderas, vistas desde una laringoscopia. Aquí abajo está la tráquea. Tráquea por delante, esófago por detrás. Lo mismo aquí, histológicamente hablando.
tráquea por delante, esófago por detrás. ¿Listo? Entonces, esto puede fallar y tendríamos este tipo de patologías. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí en la imagen A? La tráquea se formó perfectamente, muy bien, pero quedó una pequeña comunicación con el esófago. ¿Listo? Esa comunicación, ese puente que hay entre dos órganos se llama fístula. ¿Listo? Fístula. Por ejemplo, miren aquí una fístula en H se llama. Fístula entre la tráquea y el esófago. Entonces, esto se llama fístula traqueoesofágica. Bueno, ¿cómo se vería este caso en un paciente real? Mírenlo aquí. Bien, a este bebecito les cuento la historia clínica. Este bebé nació perfectamente por la vagina, un parto vaginal normal. El bebecito pesa todo lo que tiene que pesar, su frecuencia cardíaca estaba normal, respiratoria, signos vitales normal. Lo pasaron a sala de partos. Y en sala de partos, pues, ¿qué es lo que uno le dice a la mamá? Mamá, empiece a alimentar al bebé, a que succione el pezón para ver que efectivamente está haciendo un muy buen agarre y ese bebé puede comer bien. El bebé, yo no sé si ustedes lo saben, pero los bebés no pueden toser, ¿listo? Los bebés al inicio recién nacidos, ellos hacen como no pueden toser, como decir, voluntariamente hablando, ¿sí? Tosen y a medida que va avanzando la primera semana empiezan como a generar ese reflejo de toser, pero ellos no nacen con ese reflejo, eso es un reflejo del tallo cerebral, todavía no ocurre. Entonces lo que hacen los bebés, en lugar de toser como reflejo para sacar lo que sea que está extraño entre los pulmones, lo que hacen los bebés es ponerse cianóticos y empezar a generar dificultad respiratoria. Empiezan a tener tirajes, ya sea entre las costillas, por debajo de las costillas, aquí por encima de las fosas supraclaviculares. Los tirajes son ese uso excesivo de los músculos respiratorios, accesorios de la respiración. Entonces, es un bebé que empieza a hacer cianosis después de que mamá lo empezó a alimentar. Aquí le dieron medio de contraste, pues lo primero que uno hace es pedir una radiografía, ¿listo? Así solita. Cuando ven que no se ve mucho, ahí le dieron medio de contraste. Entonces, el medio de contraste, aquí está la boca, ingresó por la boca, por la faringe, empezó a bajar por el esófago y miren como un poquito de medio de contraste se metió a la tráquea, ¿cierto? Y empezó también a iluminarla. Y el esófago, aquí siguió derecho, aquí tiene una porción como medio dilatada, ¿no? Pero el esófago efectivamente está conectado abajo con con el estómago. Esto, mis niños, se llama fístula traqueoesofágica y es tipo 4 o tipo H, que es esta que está con el dibujo D. ¿Bien? ¿Entendieron que es una fístula traqueoesofágica? ¿Cuál sería la causa? Defecto en el desarrollo del tabique traqueoesofágico. O sea, aquí no hubo tabique, no hubo desarrollo de tabique traqueoesofágico en este pedacito. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Estoy sola? Sí, señora, profe. Listo. ¿Bien? Bien. Profe, qué pena, ¿me puede repetir nuevamente? Defecto en el desarrollo. Del tabique traqueoesofágico. ¿Listo? Miren la radiografía. Profe, una pregunta que era de fístula existen porque tú dijiste que este era tipo 4, ¿no? Son cuatro en total. Esta cuando es una fístula aislada, es decir, solamente tiene este pedacito de conexión, se llama tipo 4. ¿Listo? Míralo, este es Profe, el tipo pues, 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Señora, profe, ¿puedes volver a colocar, por favor, la imagen? sí, claro que sí. Profe, qué pena, es que se me cortó el internet. ¿Y qué, cómo se llama? Fístula, fístula es esta comunicación traqueoesofágica. ¿Por qué ocurre? Por fallo en el desarrollo del tabique traqueoesofágico. ¿Listo? Bueno, no se van a confundir con otra cosa que también puede ocurrir aquí.
Fíjense aquí en el esófago. Este esófago tiene un segmento que no se desarrolló. Esto que está aquí, cuando no se desarrolla, se llama atresia. ¿Listo? ¿Qué significa atresia? Un segmento que no se desarrolló de un órgano, por ejemplo, el esófago o el duodeno, que también es un tubo, o el intestino. Es un pedacito que no se desarrolló. Entonces, eso implica que arriba haya un saquito ciego y abajo otro pedacito ciego. Bueno, recuerden que ciego se llama a estas zonas que no tienen comunicación. Bien, esto se llama atresia esofágica y ocurre por lo mismo. Ese tabique que estaba separando la tráquea del esófago aquí arrastró tejido de este esófago en formación y no lo formó. Por lo general se presentan los dos. Bueno, entonces, ojo, atresia de esófago. Vamos a mirar una radiografía de una atresia esofágica. Mírenla aquí. Entonces, voy a tratar de pintar dónde estaría ese esófago. ¿Listo? Aquí terminaría, viene bajando, aquí viene el esófago de este lado. Lo estoy pintando súper ancho. Bien, lo normal es que siguiera derecho hacia abajo. ¿Listo? Pero fíjense que aquí está cortado a este nivel. Voy a borrar y a volver a empezar. Entonces, borrador. ¿Listo? Entonces, es una bolsita aquí donde quedó en este paciente. En este muchacho, lo que hicieron los médicos, las personas de salud aquí, fue meter una sonda. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es la historia clínica de una atresia esofágica? Este bebé nace igual, normalito por el canal del parto, ¿listo? Pero desde el inicio tiene afección respiratoria. Bueno, ¿qué quiere decir afección respiratoria? Cuando nace un bebé, lo primero que hace uno es adaptarlo. Son una serie de maniobras iniciales que se hacen para succionarle las flemas, todo el líquido amniótico que haya dentro de los pulmones. Recuerden que nosotros estamos deglutiendo, tragándonos el líquido amniótico en el cual estamos flotando. Eso es normal, tiene que ocurrir y se necesita obligatoriamente que ocurra eso. Bien, pero este bebé, entonces, en el momento de nacer, tiene exagerada cantidad de secreciones en la boca, ¿sí? O sea, es normal hasta cierto punto, pero el bebé saca y saca líquido amniótico, o sea, cantidad de secreciones que están ahí, ¿bien? Lo siguiente que ocurre es que, listo, lo mandaron para la sala de parto a que se esté con la mamá. Mamá empieza a alimentarlo. Como el esófago no tiene aquí cómo continuar la comida, me devuelvo a la imagen, miren aquí, la comida, la leche empieza a acumularse aquí, ¿vale? Entonces la leche se va a ir hacia la tráquea, como habíamos dicho, va a broncoaspirar y va a hacer cianosis, dificultad respiratoria. Bueno, pero además de esto, de eso, el bebé empieza a perder peso, el bebé no está deshidratado, el bebé no, porque por más leche que le dé, aquí algo pasaba para el estómago para nutrirlo, pero en esta parte si no hay continuación con el esófago, ese es el problema. Entonces lo que hicieron en este momento para confirmar ese diagnóstico fue pasarle una sonda nasogástrica, o bueno, orogástrica en este caso. ¿Listo? Miren la sonda aquí. Entonces llegó la sonda y como no había por dónde pasar, se dobló. Y ahí fue donde tomaron la radiografía. Entonces ahí se dieron cuenta que este esófago, pues es un esófago ciego, no se comunica aquí con el estómago, que es esto que está aquí abajo. ¿Listo? Bien. Yo les pregunto ahora en este caso, ¿entendieron primero la diferencia entre una atresia y una fístula? Atresia señora. es en el esófago. Yo les pregunto, ¿cómo puede ser posible? Aquí tenemos en esta radiografía la radiografía completa de este bebé, ¿sí? Pero fíjense que en él aquí está la cámara gástrica. Recuerden que el estómago, nosotros a veces andamos comiendo y hablando al mismo tiempo. Entonces estamos tragando aire y ese aire se acumula aquí en el estómago. Es lo que después van a llamar el vaso. Cuando están trotando, hay medio vaso. Es ese aire dentro del estómago que ya está tan dilatado que empieza a irritar el diafragma. Bueno,
Entonces, este estomaguito, miren la cantidad de aire que tiene aquí por dentro. Yo pregunto, ¿cómo es posible que llegue el aire hasta acá si se supone que el esófago está aquí arriba? ¿Sí ven? Aquí no pasa aire hacia acá abajo. Entonces, ¿por qué aquí sí tiene aire en el estómago? Entonces, ustedes me van a decir, voy a mostrar de nuevo los dibujos. Este caso que estamos viendo aquí, ¿a cuál de las fístulas corresponde? La C. Perfecto. Entonces, si hay un segmento atrésico porque no se formó el esófago. Si hay una fístula porque la lechecita está pasando por aquí, ¿cierto? Y el bebé está haciendo dificultad respiratoria. Pero además de eso, el aire que está respirando este bebé, fíjense que tiene una doble fístula. ¿Sí ven? Doble fístula tráqueo-esofágica. Entonces, el aire está bajando por aquí y es donde se baja para el estómago. ¿Listo? Entonces tenemos este caso que así cortadito, pequeñito, sería una atresia esofágica. Bueno, pero si viéramos también en este paciente que tuviera tanto la atresia como ese estómago así todo hinchado, lleno de aire, sería más bien un caso tipo C. ¿Listo? Se llaman fístulas tipo 3 o tipo C, estas que están acá. ¿Bien? Bien. Para eso es la embriología. Bueno. Profe, ¿no podría ser la D también? La D. Lo que pasa es que si tú notas, mira la sonda como se devolvió. ¿Sí ves? O sea, se regresó. En ese caso, si a este paciente le pasáramos una sonda aquí, pues sigue derecho. ¿Cuál también podría ser? Esta que está aquí. Pero pues el medio de contraste sí pasaba acá. Entonces, bueno, puede ser entre la C y la B. Pero la que te estoy mostrando específicamente, este caso en específico, es una tipo C o tipo 3, como la que estás viendo acá. Esas son las 4 opciones que existen. ¿Cuál es la más común? La tipo 4, esta, tipo D, fístula en H. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué está señalando esta flecha blanca? ¿Qué va adelante y qué va atrás? ¿Señor? El esófago. El esófago, El esófago. ¿Y esta? La tráquea. la tráquea. Esto sigue siendo esófago. Bueno, entonces miren este caso y a qué caso de las que están atrás corresponde. La B, La B, entonces déjame un segundito. Ven. Ahí. Listo, díganme pues. B, dices. Perfecto. ¿Es una fístula tipo 2 o B? Bien, miren, aquí el saco ciego por la atresia esofágica. Aquí adelante la tráquea, pero abajo vemos que continúa el medio de contraste. Profe, una pregunta, ¿no podría ser también la No, A? miento, es la C. Sí, es la C. Porque si fuera este, quedaría el medio de contraste como se lo toma, quedaría aquí. Y no pintaría la tráquea en el esófago. Entonces, sí, señor, creo que ibas a decir eso, ¿no? Que era la C más bien. No, profe, yo era pensando en la A. ¿En la A? No, porque mira que el medio de contraste sí bajó hasta el esófago de abajo. Entonces, si fuera esta, no hay, este no tendría que tener medio de contraste. Entra aquí, pinta los pulmones, pero ¿por qué abajo hay medio de contraste? ¿Cómo hizo para pasar aquí? No, es la C, ¿listo? O sea, medio de contraste pasó aquí, pintó este pedacito. Luego pasó a la tráquea, pintó la tráquea y esto es una broncoaspiración terrible. Bueno, luego ese medio de contraste pasó a este lado y empezó a pintar aquí el esófago hacia abajo. Por eso también hay aquí en el estómago. Profe, ¿y por qué el esófago no se ve con la continuidad en la parte superior y sí en la inferior? Porque son las dos pedacitos, ¿sí? Uno está arriba y el otro queda aquí por detrás de la tráquea. Entonces yo creo que ese bebé le tomaron la radiografía como así en esta posición. Entonces el pedacito que queda arriba queda aquí como hacia lateral, se alcanza a ver hacia lateral.
y el que está abajo quedó como oculto detrás de la tráquea. Profe, pero ese medio de contraste, es que yo creería que es la B porque ese medio de contraste no alcanza a tener una unión con la tráquea, ¿no crees? O Esta es la tráquea. Pues listo, pero mira que entonces, bueno, entonces digamos que es el esófago, pero mira el árbol bronquial, ese también está iluminado. Entonces, si no tuvo contacto con la tráquea, ¿cómo llegó aquí el árbol bronquial? ok, gracias. Sí, ya entendí. Sí, es la C. Sí, es la C. Sí, ¿Me porque alcanzas? la B se desconecta. Sí, No hay entonces paso. aquí no pasaría el medio de contraste aquí abajo. Bueno, entonces, muy bien, para eso es la Profe, embriología. disculpe una pregunta. Sí, dale. ¿La agenesia es lo mismo que la atresia? Agenesia es otra forma. Atresia, la forma correcta de decir atresia es que es una estrechez, ¿sí? Entonces, pero aquí lo utilizan para decir las dos cosas, ¿sí? Agenesia y atresia como sinónimo. Pero la forma correcta, atresia, no es que no se desarrolló ese pedacito, sino que como que quedó más flaquito. Una atresia, por definición pura, vendría siendo, aquí viene el esófago, ¿bien? Aquí se volvió más flaquito, ¿vale? Y siguió abajo siendo más ancho. Entonces, esto es una atresia. Pero en embriología se les olvida la cultura general y les pusieron atresia y agenesia como sinónimos. Entonces los sigo llamando igual porque así es donde, como se los preguntarían. Gracias, profe. Listo. Bueno, quinta semana de gestación, entonces ya tenemos, esto es el pedacito final de la tráquea, el divertículo traqueal. En la quinta semana empiezan a salirle 2 divertículos bronquiales que van a corresponder a los 2 bronquios primarios o fuente, ¿listo? Recuerden que el del lado derecho es mucho más vertical y es más grueso, ¿sí? Como si fuera, si yo pongo los dedos así, pulgar, este es el del lado derecho, entonces más bien así, ¿listo? Así. Este es el del lado derecho y este es el del lado izquierdo. El de aquí, el izquierdo, simplemente queda más horizontal, pues porque aquí abajo está el corazón formándose, simplemente por mecánica. No pudo crecer hacia abajo porque ese espacio ya estaba ocupado ahí por el corazón en crecimiento. Esta es una asa cardíaca. Bueno, y al final de la quinta semana vamos a tener que cada uno de estos bronquios primarios o divertículos bronquiales va a generar 3 bronquios lobares. Ya saben, en el pulmón derecho hay 3 bronquios secundarios. Entonces va a generarse 3 lóbulos en el pulmón derecho, superior, medio e inferior. Y en el del lado izquierdo, pues solo hay 2, por tanto tendremos únicamente 2 yemas bronquiales secundarias. ¿Listo? Simplemente es la misma cantidad de lóbulos que va a haber ahí, ¿vale? Bien, eso ocurre durante las primeras, durante los primeros 2 meses, ¿listo? 2 meses cuando ya dejamos de llamar a ese muchacho embrión y empezamos a llamarlo feto, ese feto aún no tiene pulmones, ¿cierto? Miren que tienes una tráquea, 2 bronquios primarios, bronquios secundarios, que son los mismos cantidad de lóbulos pulmonares que va a haber, pero aún no tiene pulmones. O sea que si nace un feto de 8 semanas, no va a sobrevivir. Aparte que es supremamente pequeñito, no va a sobrevivir. A pesar que sí ya tiene un corazón que está ahí bombeando sangre, ¿cierto? Con la placenta está jugando, lo que hemos visto, a pesar de que ese feto ya tiene un sistema nervioso completo, ¿sí? Completo, todavía no, si nace solo no va a sobrevivir, a menos que empiecen a hacer lo que están haciendo con la doctora Vélez, que es esos proyectos donde les van a construir unos pulmones. Eso sería maravilloso, ¿sí? Medicina superfuturista. Pero pues mientras tanto, un feto de 8 semanas se nos va a morir, no va a crecer. Bueno, bien. Después del segundo mes, continúa esta segmentación, ¿listo? Hasta que se generan los bronquios terciarios, ¿listo? Los voy a mencionar. ¿Se acuerdan los pulmoncitos que vieron allá en el laboratorio, que tienen los pedacitos de colores? Eso es susceptible. Si fuera yo, guiño, guiño, yo me aprendería la segmentación pulmonar, ¿sí? Bueno,
Entonces, el lóbulo superior del lado derecho tiene 3 segmentos bronquiales, tiene 3 segmentos pulmonares. El lóbulo superior derecho. ¿Cómo se llamaban? Este rojito se llama apical. ¿Listo? Apical. El naranja que está atrás, posterior, porque está atrás. Qué fácil. Y el azul que está adelante, anterior. Bueno, apical, posterior y anterior. Breve. Bien. Lóbulo medio del pulmón derecho. Solamente tiene 2 segmentos. El que está de color beige, como está más hacia adentro, se llama medial. Y el que está de color café se llama lateral. Bueno, medial, lateral. Anterior, posterior y apical. ¿Listo? Bien, van 5. Del lóbulo inferior, este lóbulo inferior, vamos a sacar 5 segmentos. ¿Listo? Todos los 5 empiezan con el nombre basal. ¿Listo? Todos. De tal forma que este que está aquí más arriba se llama basal apical, o hay libros que lo llaman basal superior. ¿Listo? Basal superior. Este que está aquí adentro se llama basal medial, porque está adentro. ¿Listo? Entonces, este que está aquí afuera se llama basal lateral. Este que está aquí bien atrás, digamos que ese dibujo se entiende que el verde es posterior, este sería basal posterior. Y el que está más adelante, basal anterior. Bien, los 10 tienen segmentos diferentes y gracias a Dios tenemos 10 segmentos bronquiales. Cuando estén rotando por neumo, van a darse cuenta que esto es buenísimo, porque si a un paciente le da un cáncer, un tumor, solamente hay que quitarle el segmento pulmonar afectado, no todo el lóbulo, ni mucho menos todo el pulmón entero. Entonces, por eso es buenísimo y sabérselos es chévere. Bien, 10 segmentos. Aquí lo que vamos a hacer de diferente es fusionar a 2. Entonces, en este lado era apical, posterior y anterior. Bien. En este lado, miren que se fusionó el segmento apical con el posterior. Entonces, unen los nombres. Este se llama segmento pulmonar ápico posterior. ¿Cuál quedó aquí? El anterior. Bien. Aquí abajo, no, en el pulmón izquierdo no hay un lóbulo medio. ¿Sí? Entonces, estos dos se llaman lingulares, como de lengua. Lingulares. Lingular superior y lingular inferior. ¿Vale? Y los basales tienen un nombre exactamente igual que en el otro lado, solamente que se fusionan de nuevo 2 pedacitos. Este se llama igual tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces recuerden, todos los inferiores tienen el apellido basal. Basal superior. Bien. Basal, este que está aquí atrás, basal posterior. Bien. Y aquí fusionamos el anterior con el medial. Basal anteromedial y basal lateral. Menos mal quedó grabado. Bueno, les recomiendo mucho que se aprendan los segmentos pulmonares. ¿Listo? Ustedes pueden. Ahí está un dibujo que era similar al que tenían en el laboratorio. Bien. Este proceso de formación de bronquios, mire, ¿qué tal si les tocara aprenderse cada una de estas punticas que está aquí? Eso sí es difícil, no los 18 nombres. ¿Listo? Vamos. Bien, pero entonces, este proceso de ramificación que empezó en la 8ª semana se va a mantener durante todo el desarrollo, inclusive hasta después del nacimiento. Bien, entonces, terciarios, cuaternarios, etcétera, 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 hasta completar 17 generaciones más de bifurcaciones como estamos viendo aquí. ¿Listo? Y hasta la 16 y la 17 semana de gestación vamos a tener la ramificación de esos tubos que recuerden que su función es transportar oxígeno, nada más. No hemos construido pulmón hasta el momento, ha sido un montonón de bronquios. ¿Listo? Bien. Entonces, 6 generaciones más de
generación de estos bronquios después del nacimiento. ¿Qué sigue ahora? Vamos a formar los pulmones, ahora sí. Bien, el libro de Lachmann resume esta formación de los pulmones en 4 etapas. ¿Listo? Aquí está lo que pasa en cada una de estas etapas, ¿vale? La primera se llama pseudoglandular. El prefijo pseudo significa falso, ¿listo? Falsamente glandular. Y es porque cuando uno ve a unos pulmones histológicamente hablando, voy a ver si me abre aquí el Histology Guide. Bueno, están viendo el Histology Guide ya, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Todos estos huequitos blanquitos que están viendo ahí en esa pantalla, todos son alveolos, ¿listo? Quiero que se fijen en las células, un alveolito, simplemente me voy a acercar en uno, ¿listo? Aquí alrededor, estas células que todas están aquí son células planas, ¿cierto? Tienen que ser entre más flacas, mejor, para que por ahí difunda el oxígeno fácilmente. Esto es el pulmón de un adulto sano, ¿listo? Con estos alveolos, ¿sí? Si fuera alguno de ustedes, por aquí tendría un de los que les gusta fumar o vapear, no hagan eso. Bueno. En cambio, miren un pulmón fetal, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo es como si fueran anillos, ¿sí? Esos anillos hacen parecer como si el pulmón por dentro tuviera una glándula, ¿listo? De hecho, si ustedes se acuerdan, que yo sé que se acuerdan de esa histología, de cómo es la glándula parótida es exactamente esta misma imagen. Estas donitas de células ahí son glándulas y están moradas porque producen proteínas, por ejemplo, las proteínas que están en la saliva, las enzimas. Entonces, por eso a este periodo embrionario lo llamaron pseudoglandular, porque parecen falsamente unas glándulas. Y esas células que están ahí son muy grandes para que por ahí pueda pasar oxígeno. No va a ser posible. ¿Listo? Entonces, el periodo pseudoglandular, mira, continúa la ramificación de los bronquios, pero no existen alveolos como tal. ¿Listo? Fíjese que estamos hablando de 16 semanas de gestación. Multipliquémoslo en meses, ¿sí? ¿Cuántos son 16 semanas? ¿4 meses? Casi siempre 4 3 por 4 meses da y 16. medio. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo? Profe, como unos 3 meses y 2 semanas. Más o menos de 4 meses. Entendemos ahora, porque si tenemos un recién nacido, parto prematuro, de 16 semanas de gestación, allá adentro no hay pulmón, no hay pulmón. Que por favor, esfuerzo, claro, uno le pone todo el esfuerzo clínico para que mamá y familiares vean que se hizo todo lo posible, ¿cierto? Ponerle oxígeno, todo lo que sea, pero adentro no hay un pulmón que haga posible un intercambio gaseoso. ¿Listo? 16 semanas no es compatible con la vida. Bien. Bueno, ¿qué sigue después? Periodo canalicular. A mí estos cuadros no me gustan, sin embargo, aquí se los dejo, ¿vale? Lo voy a explicar más bien con este artículo, porque este artículo tiene un dibujo, y a mí los dibujos me gustan. Entonces, aquí vamos, miren, periodo pseudoglandular. ¿Listo? Este periodo pseudoglandular, aquí le aportaron una semanita más. Miren que únicamente en el dibujo de segmentación de los bronquios pintan es bronquiolos. ¿Listo? Hasta ahí. No hay alveolos. Aquí abajo miren cómo pintan los alveolos, como si fueran crispetas. Bueno, y además de eso, recuerden, para que haya un intercambio de gases, pues tiene que haber por aquí pegado una arteria. ¿Listo? Aquí no hay arterias por ningún lado. Bien, bien. Siguiente etapa, canalicular. Ocurre entre la semana 16 y 26 de gestación. Aquí empiezan a aparecer esto que se llaman bronquiolos respiratorios. ¿Qué es un bronquiolo respiratorio? Es el mismo que estaba aquí arriba, solamente que ahora sí
empiezan a aparecerle unas pequeñas zonas donde el epitelio es más delgadito, es decir, empiezan a aparecer los alveolos, los que vimos en histología, ¿listo? Mírenlo acá. Aquí está, no, disculpen, acá. Sí, en esta imagen. Aquí, estas bolsitas empiezan a aparecer. Bueno, pero tal cual bolsita, tal cual alveolo que empieza a aparecer ahí. ¿Listo? Fíjense en qué etapa estamos. 26 semanas. Ahora sí, ¿en meses cuánto es? Como 5 y 3 semanas, 5 y 2 semanas. Casi 6 meses. ¿Sí? Casi 6 meses de gestación. 6 meses de gestación. Esos pulmoncitos de ese bebecito apenas están empezando a generar alveolos. O sea, prematuros, de los que son más extremos, 26 semanas, tienen muy, muy mal pronóstico. O sea, la verdad, a la hora que nazcan se les va a morir. En el momento que ustedes ya corten la placenta, el cordón umbilical, pierde la posibilidad de oxigenar gases, ¿sí? 6 meses. Estamos hablando de 6 meses. Por eso decir que diga, puedan hacer algo ahí, no. ¿Listo? ¿Qué sigue ahí? Sacular o de sacos terminales en español. El periodo sacular, bueno, miren aquí el anterior, canalicular. Me devuelvo un segundito aquí. Era para mostrarles la imagen simplemente. Fíjense que las células siguen siendo altas, cilíndricas altas. Dijimos que a medida que ellas iban bajando, se iban volviendo planas. Bueno, aquí todavía hay células muy altas. O sea, bueno, puede ser que haya algunos alveolos, pero esas alveolos tienen células cilíndricas muy grandes. Todavía no sirven, ¿listo? No sirven para hacer intercambio. Bien. La siguiente se llama sacular, desde las 24 semanas de gestación hasta el nacimiento. ¿Listo? O sea, desde los 6 meses hasta el nacimiento. ¿Qué ocurre ahí? Empieza a generarse mayor cantidad de alveolos. ¿Sí? Aquí. Un número bastante decente para que el bebé tenga chance ya de empezar a oxigenar la sangre por sus propios medios. Si vemos aquí, aquí está la cháchara, se forman los sacos terminales, los alveolos primitivos, los capilares empiezan a establecer un contacto estrecho con ellos. Por eso aquí, en este dibujo de esa etapa de saco terminal, desde los 6 meses, 24 semanas, hasta el nacimiento, vemos que ya empiezan las arterias a acercarse más al epitelio. Y que ese epitelio, algunas de esas células empiezan a volverse planas, la mayoría. ¿Listo? Estas células recuerden que se llaman neumocitos. ¿Listo? Y tenemos 2 tipos de neumocitos. Este es el dibujo de un alveolo. ¿Listo? Neumocito tipo 1 son los que son planos. ¿Listo? Como este verdecito que está aquí, planos, para que a través de él difunda oxígeno. Este que está aquí al lado también es un neumocito, el que está en azul, pero neumocito tipo 2. Y él se va a quedar así, cúbico, como lo estamos viendo aparecer aquí. Fíjense que en los dibujos anteriores no pintaban neumocitos tipo 2. ¿Para qué es el neumocito tipo 2? Él va a producir surfactante. Ya vamos a hablar del surfactante, ya les explico. Pero entonces, ¿cuándo empieza a aparecer el surfactante? Por allá, después de los 6 meses. ¿Listo? Hacia el nacimiento. O sea, estamos hablando que el surfactante empieza a aparecer hasta el tercer trimestre. ¿Listo? Hasta el tercer trimestre. Bien. La última etapa, para terminar aquí con lo de las etapas, se llama periodo alveolar. ¿Listo? En ese periodo alveolar es como su nombre lo indica, empiezan a generarse los alveolos como se los mostré en esta imagen de histología, ¿listo? Estos alveolos, saquitos, totalmente grandes, que quepa cantidades grandes de oxígeno, que haya un espacio muerto así bien amplio para que se haga posible el intercambio gaseoso. Y por supuesto, eso implica también que
las células que estén alrededor pues sean planas. Bueno, sean planas. Aquí vemos uno de esos alvéolos bonitos, dilatados. Eso es el periodo de alveolarización. ¿Listo? O periodo alveolar. 8 meses hasta la niñez. Pero si alguien alcanzó a ver en los dibujos del artículo, miren que aquí está diciendo que ese periodo no es que termine a los 8 años, sino hasta los 21 años. Tal cual de ustedes, que todavía sea menor de 21 años, anda en proceso de desarrollo. Por favor, dejen de fumar, que eso produce cáncer. ¿Listo? Bien. Hablemos ahora sí de los neumocitos. ¿Listo? Entonces, después de los 6 meses de gestación, los neumocitos tipo 1 se generan estos que son planos. Ya saben para qué son planos. ¿Listo? Y los otros que ya se conservan de una forma cúbica. ¿Listo? Es decir, cuadraditos como lo estamos viendo aquí. Ellos son capaces de producir, tienen que ser así cúbicos porque adentro son gorditos, porque adentro tienen organelos para que sean capaces de producir este surfactante. ¿Listo? Entonces necesitan los ribosomas, necesitan el aparato de Golgi, necesitan RNAs de transferencia para que formen los elementos del surfactante. ¿Listo? Surfactante es una contracción, un anglicismo, un alias para esta proteína o este agente. Se llama agente activo de superficie, surfactante. Está conformado por una porción que es derivada de los lípidos del colesterol, se llama así fosfatidilcolina, colesterol, ¿listo? Fosfatidilcolina. ¿Recuerdan esos experimentos donde uno juntaba aceite con agua? Los dos tienen polaridad diferente, por eso no se mezclan, se repelen entre sí. Este surfactante tiene la cualidad que tiene esta función, como tiene componentes lipídicos, ellos son hidrofóbicos. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí adentro estas cabecitas como con estos deditos aquí. Ese es el esquema de los fosfolípidos. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo y lo que hace este surfactante es que evita que esta pared que está aquí se pegue con esta pared que está aquí abajo. Está haciendo como un repelente entre los dos. Por eso el surfactante necesita que sea hidrofóbico. ¿Listo? En el momento en que, voy a devolver aquí para quitar todas esas letras. Vamos a pintar aquí una molécula de oxígeno. El niño inhaló por primera vez. ¿Listo? Aquí entra la molécula de oxígeno. Bien, ahí está ingresando a ese saco alveolar. Y aquí afuera le estoy pintando una pequeña arteria. ¿Listo? Esa pequeña arteria ya está en contacto. Entonces, este O2 ingresa aquí en el momento en que nosotros inhalamos. Ok, atraviesa esta pequeña capa de surfactante y puede llegar hasta aquí, ¿cierto? Eso es cuando inhalamos. En el momento que exhalamos, todo el aire que está por aquí, el O2, exhala, pues tiende a salir. ¿Listo? En el momento en que sale, se crea ahí un vacío aquí adentro, ¿sí? Ese vacío tiende a hacer que las paredes de los alvéolos se junten y se peguen. Si no tuvieran surfactante, que hace que se repelan y ese alvéolo se mantenga dilatado, si no tuviera surfactante, esas paredes del alvéolo se pegarían. ¿Listo? En el momento en que se pegan, ya digamos que el bebé va a respirar otra vez. Tiene que hacer como un esfuerzo. Hagan de cuenta que las membranas celulares son como si fueran colbón, ¿sí? Se pegan entre ellos, o más bien superbonder. A todo el mundo se ha pegado los dedos con superbonder, ¿cierto? Ahí ha pegado, entonces queda ahí pegado. El momento en que quiere volver ese alvéolo a volver a abrirse, hace un esfuerzo, una fuerza sobre las membranas de los alvéolos. Un alvéolo, una membrana celular, no está diseñada para soportar ese tipo de esfuerzos para poder abrirse. Entonces se va a romper. ¿Listo? En el momento que esa membrana que está tratando de abrir ese alvéolo para que entre el oxígeno se rompe, rompe también los vasos sanguíneos.
¿listo? Aquí, como están pegados, pues se rompe esto de todo el esfuerzo que está haciendo para poder despegar esas membranas y que entre el oxígeno. Entonces, cuando se rompen estos vasos, pues aquí se va a hacer la sangresión, ¿sí? Todo esto se llena de sangre. Y resulta que al microscopio esto se ve así. Mírenlo acá, ¿ven? Estas zonas que les estoy señalando, aquí se llaman membranas hialinas. Bueno, simplemente es citoplasma de las células que se rompieron de los neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1 revuelto con sangre y se ve rosado. Y cuando uno le pone allá un medio de inmersión en el microscopio, brillan. Por eso le pusieron membrana hialina. Esto es el síndrome de membrana hialina. ¿Cuál fue el culpable de todo esto? La deficiencia del surfactante. Y si ustedes acaban de ver, ¿quién produce el surfactante? Los neumocitos tipo 2. ¿Cuándo hay surfactante? Bien tardíamente, por allá, desde los 6 meses en adelante, ¿sí? En especial, o sea, 6 meses, pero empieza a producirse poquitico surfactante. Por allá cuando ya este muchacho ha llegado después de la semana 32, tenemos la suficiente surfactante para que podamos respirar tranquilos y no que se rompan esos alveolitos. Bueno, entonces, eso que está aquí es el síndrome de membrana hialina. Quiero saber si lo entendieron. Yo asumo que sí. No, mentiras, dígame si lo entendieron. Sí, señora. Listo. Entonces, miren aquí otro. Esta zona, ¿sí ven? Esto es sangre, no es colágeno, es sangre revuelto con citoplasma, queda ahí rosado, se llama síndrome de membrana hialina. Ahora lo llaman síndrome de distrés respiratorio, pero es lo mismo, esto es lo mismo. Bien, entonces nosotros, al ver eso, que había bebecitos que nacían antes de tiempo, puede ser que no sean tan prematuros como lo son 6 meses, pero que nazcan a los 7 meses, aquí debe haber algún 7mesino que sobrevivió para contarla y venir a estudiar medicina, ¿sí? Nosotros nos dimos cuenta que había forma de forzar a estos neumocitos tipo 2 a que empiecen a trabajar más rápido, ¿listo? Y eso debió de merecer el premio Nobel, pero no. Son el uso de los corticoesteroides, ¿listo? Betametasona y dexametasona. Dexametasona hay en todo lado, ¿sí? Lo ideal es la betametasona, pero los dos funcionan igual. ¿Cómo actúan ellos? Ellos en el momento, cuando la señora embarazada, gestante, empieza a tener un parto, contracciones ya un poco más fuertes que uno, y uno le calcula la edad gestacional y uno dice, pues madre, digamos que tiene 28 semanas de gestación. El más pequeñito que yo atendí tenía 29 semanas de gestación y un campeón, sobrevivió para contarla, ¿sí? Pero eso me hizo sufrir ese muchacho. Bueno, lo que uno tiene que hacer, listo, parto, ya las contracciones arrancaron, listo. Lo ideal es bajar las contracciones, después van a ver cómo es que se hace, evitar que eso, pero a veces es inminente, dijo, ya nació, ya le tocó, ok. Lo que tenemos que hacer, lo inicial, y que no tiene perdón de Dios, que no lo hagamos, es administrar una dosis intramuscular a la señora que está en trabajo de parto. ¿Cuánto? 12 miligramos de betametasona, son 2 dosis. La segunda dosis ocurre 24, o sea, al día siguiente. ¿Listo? Al día siguiente son 2 dosis. O, que es más común, la dexametasona, que está en todo lado, hasta para las gripas la utilizan, está mal hecho eso, ahora que lo mencionan, 6 miligramos intramuscular y se le pone cada 12 horas. En esto sí se necesitan 4 dosis. Usted, como médico general, lo que tiene que hacer desde el inicio es, cuando ya ve que es un parto, que tal vez van a hacer, que si le logra frenar las contracciones, perfecto, pero el tiempo es oro, ¿sí? Entonces, por lo menos hay que aplicarle una dosis intramuscular, ya sea de betametasona o dexametasona. ¿Para qué? Para darle chance a estos neumocitos tipo 2, ese actúa como un factor de transcripción. Entonces, aquí viene la betametasona, perdón, ingresa, se va al núcleo,
y empieza a activar los genes que forman estas proteínas. ¿Listo? Entonces, eso requiere tiempo, pero con la primera dosis que empecemos a poner, ya le damos el chance para que se empiecen a producir esas proteínas. Ustedes saben que la producción de proteínas es rápida, pero necesita tiempo para que todos los neumocitos tipo 2 lo hagan. Bien, ¿en quién vamos a ponerla? Entonces, la norma dice que de la semana 28 a la, perdón, cuando hay gestantes entre la semana 28 a la 34, yo les puedo decir que desde la 24 semana, acabamos de ver con evidencia que desde la 24 semana de gestación, perdón, desde la semana 24, aquí en el periodo sacular, ya hay evidencia que ya hay neumocitos tipo 2. O sea, se puede administrar desde la semana 24 siempre y cuando usted justifique sus decisiones con evidencia, como este artículo que está aquí. O sea, mal no le va a hacer, a nadie se le niega una betametasona intramuscular. Hablo de gestantes. Bien. ¿Listo? Después del nacimiento, lo que ocurre es que se continúa la multiplicación de estos alveolos. En los alveolos empiezan a ver estos tabiques que aumentan, simplemente aumentan la superficie disponible para hacer intercambio gaseoso. Allá a los 21 años ya tenemos por lo menos unos 7 millones de sacos alveolares que hacen posible que podamos respirar por nuestros propios medios. Y al final ocurre algo que es interesante. Entonces yo les he dicho, ya es la última diapositiva, ya les he dicho que a este punto tenemos claro todos que el bebé, cuando está dentro del vientre de la mamá, empieza a mover el diafragma. ¿Sí? Él se mueve. Dentro de los movimientos que empieza a hacer, también se mueve el diafragma. ¿Listo? En el momento en que se empieza a mover el diafragma es el principal músculo inspiratorio, no expiratorio, ¿sí? O sea, es posible que respiremos aire gracias a que el diafragma nos permite ese vacío hacer que ingrese el oxígeno a los pulmones. Entonces, en el bebé es lo mismo, ese diafragma se empieza a mover, eso hace que el bebé respire, degluta el líquido amniótico en el que está flotando. Entonces, ese mismo líquido está ya dentro de los pulmones. Entonces, imagínense lo que está por aquí lleno de líquido. Eso lo tenemos que hacer y de hecho es bueno que ocurra. Bueno, este mismo líquido, ese bebé no lo mantiene ahí, sino lo va a orinar. Va por toda la circulación, se reabsorbe, se orina ese líquido amniótico. En los últimos meses, gran volumen de líquido amniótico es orina del feto. ¿Sí? Entonces, esa orina o ese líquido amniótico que ya estuvo aquí dentro de los pulmones está lleno de este surfactante. ¿Listo? Este surfactante tiene una proteína que es capaz de ir a las paredes del útero, aquí estaría el líquido amniótico, aquí a las paredes del útero, ¿vale? Y va a hacer que en los macrófagos que están aquí, en el corion, recuerden que el corion es una de las partes de las membranas que está envolviendo a este bebé. Bueno, entonces, ese líquido amniótico viene a estas membranas que recubren el bebé y va a hacer que los macrófagos que estén por aquí en la periferia produzcan interleuquina 1. Y en el momento en que producen interleuquina 1, ella va a actuar en las paredes del útero para que se produzcan prostaglandinas. Las prostaglandinas, ya dijimos cuando hablamos de corazón, que ellas producen contracción del músculo liso. ¿Dónde hay músculo liso? En la pared del útero. Entonces, es el bebecito diciéndole a la mamá, oiga, ya estoy listo, mis pulmones están funcionando, haga contracciones que ya quiero seguir. Eso me pareció súper poético y bonito. Bueno, preguntas. Profe, Sí, sí. una pregunta. Para los que nacen, ¿cómo es que 7 vecinos le hacen una maduración pulmonar? ¿Cómo es eso? Con esto que está haciendo, maduración pulmonar, ¿qué es? Aplicar corticosteroides. ¿Listo? También, ¿sabes qué es otra? Que ya existe este surfactante artificial. Hay unas ampollas de surfactante. Entonces, cuando los bebecitos nacen muy prematuros y que toca intubarlos para ayudarles a respirar, dentro del tubo les metemos las ampollas de surfactante, ¿sí? Pero también para que ellos mismos empiecen a producir la propia. Hay unas ampollas de surfactante que son hechas por el humano,
¿listo? Pero lo que quieres decir con maduración pulmonar, quiere decir la administración de estos corticosteroides, que en nosotros, la primera dosis intramuscular, eso es maduración pulmonar. Es fácil, que no se los olvide. Gracias, profe. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Profe, yo tengo una pregunta. Es que he Sí. escuchado, bueno, que es mejor que nazcan de 7 meses y no de 8 meses, precisamente por este proceso de maduración pulmonar. Porque a los 8 meses como que todavía no se determina si ya está madurado los pulmones o no. ¿Qué pasa si el feto pues ya tiene su maduración pulmonar y aún así a la mamá se le aplican los sulfactantes? ¿Qué podría pasar? Se le aplican el corticoide. No, no importa nada. No importa. Recuerda que los corticosteroides tienen efectos secundarios, pero cuando los usamos de forma prolongada, por ejemplo, después del tercer día, los corticosteroides empiezan a inmunosuprimir, ¿sí? Por eso cuando ustedes traten dermatitis o cualquier cosa donde utilicen corticosteroides, prednisona, prednisolona, la betametasona que uno se pone en las dermatitis, más de 3 días eso está mal porque produce inmunosupresión. Pero una dosis no, mira que en el máximo van a ser 4 dosis si se utiliza dexametasona. En betametasona son 2 dosis y a ella no le va a producir efectos adversos más allá de la maduración de los pulmones, que sí es deseado. Gracias, profe. Bueno, también lo he escuchado, eso que dices que es mejor que nazcan de 7 que de 8, pero me parece que es más un mito. Lo que sí hay que estar pendiente es que el bebé que acaba de nacer esté oxigenando bien, por eso es importante que cuenten en el servicio con el oxímetro de pulso ideal, o bueno, no de pulso, sino esos que se pegan para los bebecitos, no con el del adulto, aunque sí a veces se lo ponen en la orejita, en el piecito, pero bueno, ¿sabían que el oxímetro de pulso hay un estudio reciente que dice que según el color de la piel varía la lectura? Es decir, entre más melanina sea uno más negrito, así como yo, eso más hay chance que el oxímetro no coja bien mi saturación y que lea algo diferente, algo que no es real. Lo mismo cuando le ponen en las uñas que están pintadas de color azul, de color negro, de color verde, de color rojo, altera la lectura del oxímetro de pulso, ¿sí? Y lo que uno busca cuando se dieron cuenta de eso, que es el color de la piel varía la lectura del oxímetro, o sea que no es del todo confiable, decidieron que las empresas tenían que como arreglar eso, pero en los oxímetros no dice nada de eso, y menos los que uno a veces compra, le tocó a uno comprar, o el que hay para todo mundo. Y nosotros aquí que la mayoría somos negritos. Bueno, ¿más preguntas? Voy a frenar la grabación.